Neoconstitucionalismo en el Ecuador, explorando la tensión entre la judicialización de la política y la politización de la justicia en el contexto latinoamericano. Saludos, soy el abogado Edison Adolfo Coyaguazú Villamarín, maestrante de Derecho Constitucional. El neoconstitucionalismo en el Ecuador, judicialización de la política o politización de la justicia. Análisis crítico de la obra del Dr. Israel Celi. Como introducción al neoconstitucionalismo tenemos que esta es una corriente del derecho que busca integrar principios de justicia social, derechos humanos y la participación ciudadana. Significativamente, en el Ecuador tenemos que la interpretación de la Constitución y el papel de las instituciones ha influenciado mucho dentro de su política. Tenemos la judicialización de la política. Los asuntos políticos son llevados ante el sistema judicial. En el Ecuador esto ha llevado a que los tribunales se conviertan en escenas de disputa política, generando tensiones en el Poder Judicial y el Ejecutivo. La politización de la justicia. Esto ocurre cuando las decisiones judiciales son influenciadas por el interés político. Esto se puede comprometer la interdependencia del Poder Judicial y generar desconfianza en la ciudadanía. Análisis del Dr. Israel Celi, 2017. En su obra analiza cómo el neoconstitucionalismo ha impactado la relación entre la política y la justicia en el Ecuador. Esto destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre la judicialización y la politización para favorecer el Estado de Derecho. Explorando el impacto del neoconstitucionalismo en el sistema político constitucional ecuatoriano. Tenemos que este es un fenómeno que refiere al proceso en el cual las cuestiones que tradicionalmente se resolverían en el ámbito político, estas son llevadas a los tribunales. La politización de la justicia. En el Ecuador este fenómeno ha generado tensión entre el gobierno y el sistema judicial, afectando la percepción pública y la confianza en la justicia. Los logros y las contradicciones. El análisis del Dr. Israel Celi pone en manifiesto tanto los avances en la protección de los derechos fundamentales como las contradicciones que han surgido, especialmente en la interacción de los poderes del Estado. Estos son logros significativos, pero no exentos de críticas. El neoconstitucionalismo en el Ecuador. Análisis del impacto del neoconstitucionalismo en el sistema jurídico ecuatoriano. Rol de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional actúa como un máximo guardián de la Constitución, como poder revisar las leyes, actos administrativos para asegurar su conformidad con los principios constitucionales. Este rol es crucial para el mantenimiento del Estado de Derecho en el país. Tensiones del neoconstitucionalismo. Según el Dr. Celi, el neoconstitucionalismo introduce tensiones sobre su efectividad, fortalece la democracia o permite la influencia del poder político en el ámbito judicial. Este dilema es fundamental para entender la dinámica actual del sistema jurídico ecuatoriano. Judicialización de la política en el Ecuador. Definición de la judicialización de la política. Refiere al fenómeno donde decisiones que anteriormente se tomaban en el ámbito político son ahora decididas por jueces. Este proceso implica una mayor intervención del Poder Judicial en asuntos tradicionalmente se resolvían a través de la negociación en el debate político. Destitución y revocatoria de autoridades. Los procesos de destitución o revocatoria han visto un aumento en la judicialización, donde el Poder Judicial asume un rol protagónico en la validación de estas decisiones, lo que puede afectar a la autonomía de poderes políticos. La diferencia entre la judicialización y la politización. Mientras que la primera se centra en la interpretación de los tribunales en asuntos políticos, la segunda refiere a la manipulación de la justicia por interés político, lo cual puede socavar a independencia judicial. Las consecuencias de la judicialización en el Ecuador. Según Celi, el esfuerzo de judicializar la política en el Ecuador sin una adecuada independencia judicial ha llevado a una politización de la justicia. Avances en derechos humanos. Participación ciudadana y control del poder. El neoconstitucionalismo ha permitido al Ecuador realizar avances significativos en la protección de los derechos humanos. Esto incluye el fortalecimiento de la participación ciudadana, donde se ha promovido un mayor involucramiento de los ciudadanos en los procesos democráticos, así como un mejor control del poder gubernamental. Estos elementos son esenciales para garantizar un Estado de Derecho sólido y funcional. Entre el garantismo y el autoritarismo judicial. Un análisis crítico del equilibrio entre los derechos y poderes en el sistema judicial ecuatoriano.
Definición del garantismo por Ferrajoli. El garantismo es una teoría jurídica que sostiene que el sistema legal debe proteger los derechos de los individuos de manera efectiva y proactiva. Ferrajoli argumenta que este enfoque es esencial para la justicia y el respeto de la dignidad humana. Advertencia de Celi sobre el autoritarismo judicial. Celi señala que el neoconstitucionalismo en el Ecuador podría derivar en un autoritarismo judicial, donde la Corte Constitucional actúa más como un actor político que como un árbitro imparcial. Esto plantea serios riesgos para la independencia judicial. El papel de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debería funcionar como un mediador neutral entre los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos. Tenemos los factores que contribuyen en este fenómeno. Está la fragilidad institucional y la inestabilidad política en el Ecuador, que agravan la situación. Reflexiones finales propuestas de Celi. La crítica al neoconstitucionalismo ecuatoriano. Celi argumenta que el neoconstitucionalismo ha fallado al desconectarse de la realidad política, resultando en un sistema que, aunque formalmente protege derechos, en la práctica ha permitido la concentración del poder ejecutivo. La concentración del poder. La reforma de la designación de jueces. Para fortalecer la independencia judicial, Celi propone reformas de los mecanismos de designación de jueces, asegurando que estos no estén sujetos a las influencias políticas. La promoción de una cultura jurídica. Celi enfatiza la importancia de fomentar una cultura jurídica que respete la separación de los poderes y valore la independencia judicial, lo que es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable. Un llamado a la ciudadanía tenemos, que ésta debe exigir transparencia, la importancia de su participación activa, también su rendición de cuentas y el respeto por los derechos fundamentales. Como conclusiones tenemos un análisis crítico del neoconstitucionalismo en el Ecuador. El libro de Israel Celi proporciona un análisis exhaustivo del neoconstitucionalismo en el Ecuador, relevando cómo en este marco, aunque diseñando para proteger derechos y fortalecer democracia, puede ser desvirtuado para favorecer la concentración de poder. Efectos negativos de la concentración del poder. Celi expone que, en el neoconstitucionalismo, en ciertos contextos, ha actuado como un instrumento para la concentración del poder, lo que genera preocupaciones sobre la autonomía de las instituciones democráticas. La importancia de la independencia judicial. Este estudio subraya que la eficacia del neoconstitucionalismo depende fundamentalmente de la independencia del Poder Judicial, lo cual es vital para la protección de los derechos ciudadanos y mantenimiento de un Estado de Derecho robusto. Necesidad de fortalecer la separación de poderes. El autor sugiere que para mejorar el sistema jurídico ecuatoriano es necesario reforzar la separación de poderes, lo que permitirá un equilibrio más efectivo entre las diferentes reformas del gobierno y protegería los derechos fundamentales. Tenemos una crítica positiva que es la innovación y la expansión de los derechos fundamentales. Incorporación de los principios del neoconstitucionalismo, que refuerzan la protección de los derechos fundamentales en el contexto latinoamericano. Esta evolución permite una mayor adaptación a la normativa, a las realidades sociales y culturales del país. Inclusión de los derechos colectivos y de la naturaleza. Uno de los aspectos más innovadores de la Constitución ecuatoriana es la inclusión de los derechos colectivos, así como los derechos de la naturaleza. Tenemos mecanismos de defensa como la acción de protección, que esta permite a los ciudadanos defender sus derechos ante cualquier vulneración. Este mecanismo ha sido fundamental para fortalecer la participación ciudadana en la defensa de sus derechos fundamentales. El rol de la Corte Constitucional como garante de derechos. Crítica negativa de la politización de la justicia y la concentración del poder. Tenemos avances normativos de la Constitución. Críticas sobre la politización de la justicia. Las críticas destacan cómo el sistema judicial ha sido influenciado por interés político, lo que socava su imparcialidad y su autonomía. La influencia del Poder Ejecutivo en la designación de jueces. Esta influencia directa compromete la independencia del Poder Judicial y fortalece la concentración del Poder Ejecutivo. El uso de la Corte Constitucional como herramienta política. Este uso estratégico ha debilitado su imagen como guardianía de derechos y ha erosionado la confianza pública.
Debilitamiento de la separación de los poderes. Esta situación compromete el equilibrio democrático y pone en riesgo la democracia ecuatoriana. La desinstitucionalización y pérdida de autonomía del poder. Esto aleja al Poder Judicial de su función esencial de proteger derechos y la legalidad. Gracias por su atención. Hasta aquí mi intervención.